Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y finalmente Juan Fernando Quintero llegó al país. River ya tiene un nuevo refuerzo y es un futbolista que el hincha en general quería, más allá de que últimamente muchos de los regresos de los ex River que han vuelto de distintas partes del mundo no ha satisfacido hasta ahora las exigencias del club. La realidad es que Juanfer es un jugador distinto y, como ya he mencionado en más de una ocasión en este canal, llega a River en el mejor momento, no puntualmente de su carrera, pero si analizamos las 3 veces en las que Quintero llegó al Millonario, esta es la vez en la que mejor se encuentra tanto futbolística como físicamente. Por lo pronto también hablaremos del probable 11 que pararía Gallardo para enfrentar el próximo sábado de Instituto, 48 horas para el duelo para la segunda jornada del torneo clausura. Hablaremos de un futbolista que se fue de River, ya rescindió contrato y forma parte de la plantilla de otro equipo del fútbol argentino, de una oferta que rechazó el más grande por otro jugador del plantel, uno de los que se encuentran entrenándose aparte en el River Camp de Seiza, de un refuerzo un tanto inesperado que podría llegar del fútbol de los Estados Unidos, un joven futbolista que se desempeña como mediocampista, de cuándo se va a disputar en definitiva el duelo entre River y San Martín de Tucumán por Copa Argentina, y de los hinchas que podrán ir el próximo sábado al Kempes a ver Instituto enfrentándose al más grande. ¡Empecemos! Y ya aterrizó el avión con Juan Fernando Quintero. El colombiano llegó a la madrugada de este jueves al país y por la mañana se hizo la revisión médica correspondiente para convertirse en nueva incorporación del elenco de Núñez. La tercera en este mercado de pases. La primera, recordemos, fue Maxim Salas. La segunda fue Alex Wojcicki, que veremos en qué lugar lo termina considerando Gallardo. Siempre, obviamente, dejando de lado lo que han sido las dos repescas, teniendo en cuenta que el Millonario también repescó a Lautaro Rivero de Central Córdoba y a Sebastián Boselli proveniente de Estudiantes de La Plata. Por lo pronto, Juanfer como incorporación genera muchas expectativas. Como dije recién en la introducción, si analizamos lo que fue su último tiempo, no solamente en Colombia, sino en el fútbol argentino, la realidad es que tuvo un buen nivel. Fue elegido a principios de este 2025 como el segundo mejor jugador de América durante todo el 2024, recordando que antes de estos últimos 6 meses donde vistió la camiseta de América de Cali, había jugado un año y medio en Racing, consagrándose con la Copa Sudamericana, donde fue una de las figuras de la academia, metiendo por ejemplo 2 goles en la semifinal contra el Corinthians. Por lo pronto, si analizamos las 3 veces en las cuales Juanfer llegó a River, en 2018, que fue la primera vez, antes de eso venía de estar 6 meses prácticamente parado en Independiente de Medellín y estaba más cerca inclusive de dedicarse a la música que de seguir en el fútbol. Sin embargo, en ese entonces, una vez terminó el préstamo con el conjunto colombiano, River lo trajo cedido proveniente del Porto y terminó teniendo un rendimiento más que espectacular. En el 2022, en su segunda vuelta, en ese entonces venía de jugar 6 meses en el fútbol chino prácticamente sin continuidad. Y en esta ocasión viene de estar en el América de Cali, que es cierto que la liga colombiana no es altamente competitiva, pero viene teniendo continuidad. De hecho, el último partido de Juanfer fue el 15 de junio. Parece que pasó bastante, un mes, pero la realidad es que no ha sucedido tanto y el jugador se ha mantenido en buen estado físico, por lo que si bien es cierto que el muñeco no lo va a tener en consideración para lo que va a ser el duelo del próximo sábado de este instituto, porque solamente estaría formando parte de los entrenamientos de este día viernes, para lo que será el compromiso del domingo 27 de julio contra San Lorenzo en el Estadio Monumental, ya podremos seguramente estar hablando del regreso oficialmente de Juanfer a vestir el manto sagrado. Un futbolista que no sé si antes de arrancar el mercado de pases era prioridad para Gallardo. Yo creo puntualmente que como mediocampistas ofensivos Gallardo tenía otra idea en relación a los posibles refuerzos, pero no se puede rechazar a Juanfer y las facilidades para contratarlo eran verdaderamente muy oportunas como para que las negociaciones con el América de Cali se pudieran llevar a cabo de una manera bastante sencilla. El más grande terminará abonando $2,5 millones y le hará firmar un contrato probablemente de hasta 2 años y medio, es decir, hasta finales del 2027. Esto todavía no está confirmado al 100%, nos enteraremos cuando Juanfer estampe la firma, que seguramente lo estará haciendo mientras estoy subiendo este video, pero como yo lo estoy grabando el miércoles por la noche, todavía no estoy enterado en definitiva de cuánto es la duración del contrato de Quintero, pero aún así lo que sí se sabe es que ya está en el país y se hizo la revisión médica para hacer refuerzo del más grande.
Y seguimos ahora hablando del mercado de pases para mencionar a este número 5 que River sondeó, que nunca había sido nombrado puntualmente en este periodo de transferencias, pero que en las últimas 48 horas se ha mencionado la posibilidad de que River haga una pequeña oferta por él. Todavía no se ha avanzado. Yo creo que la idea hoy en el cuerpo técnico es diferente a la que tienen los hinchas, como desde el lado de Gallardo planean que Juan Carlos Portillo, el jugador de Talleres, también pueda actuar de mediocampista central. En la cabeza de Gallardo y de sus ayudantes no está la idea fija de contratar un volante central defensivo, más allá de que sondearon a este futbolista. Claramente en la cabeza de los hinchas es algo totalmente contrario, porque quieren un volante central cuanto antes. Por lo pronto, en las últimas horas se conoció que hubo un sondeo importante por Nicolás Duberzarski, quien hoy se desempeña en el Austin Football Club de la MLS, franquicia con la cual River negoció en enero la llegada de Sebastián Driussi. El mediocampista mide 1,88 m, debutó oficialmente como profesional con la camiseta de Instituto en noviembre del 2023, justamente frente al Millonario. Recuerdan en aquel cotejo, el último, por la zona regular de la Copa Liga Profesional, que River tuvo que ser local en el Estadio Independiente, porque en ese entonces se atrasó ese partido y River no pudo jugar ese encuentro en Núñez a causa de los recitales que se tenían que llevar a cabo en ese momento. Y en ese entonces Duberzarski hizo su debut con la casaca de la gloria. No hizo goles en 25 partidos en Instituto, pero la realidad es que dejó un muy buen nivel, teniendo en cuenta que en enero el club estadounidense desembolsó más de $3 millones para quedarse con su pase y otros objetivos que sumarían $250.000 extra en las arcas del conjunto de Córdoba. Con 6 meses transcurridos, y si bien saben que puede llegar a ser complicado, desde Núñez comenzaron a seguirlo de cerca. De hecho, ya lo seguían de cerca cuando estaba en Instituto. El problema es que anteriormente no veían tan urgente contratar un volante central. Y como dije recién, no creo puntualmente que la dirigencia y el cuerpo técnico hoy lo sigan viendo tan urgente, más allá de que los hinchas opinen totalmente lo contrario. La realidad es que por lo pronto solo hubo comunicación directa con su representante para saber en qué condiciones podría llegar a salir de los Estados Unidos. Todavía no existen negociaciones formales con el elenco norteamericano para intentar concretar un fichaje en una posición que creo yo que River necesita y mucho. El volante central es el puesto en el que hoy el más grande necesita sí o sí un relevo para Enzo Pérez, porque no tiene a nadie que verdaderamente pueda suplirlo en cuanto a características. Veremos si finalmente Duberzarski termina siendo el elegido o si se termina yendo por otro lado. Y el que ya confirmó su salida de River es Rodrigo Aliendro. El mediocampista llegó a un acuerdo con la institución de Núñez para no cobrar los 6 meses que le quedaban de contrato. El vínculo del mediocampista con el elenco de Núñez era hasta el 31 de diciembre de este 2025 e inclusive tenía una renovación automática, se disputaba el 50% de los encuentros y de esa manera el contrato se iba a extender hasta el 31 de diciembre del 2026. Sin embargo, como en una charla con Gallardo, el jugador en cuestión ya sabía que no iba a sumar minutos en este semestre. De hecho, formaba parte de aquellos jugadores, como mencioné al principio, que se encuentran hoy entrenando en el River Camp de Ezeiza, o se encontraba, mejor dicho, en el caso de Aliendro, y por eso mismo decidió arreglar junto con su representante una salida bastante óptima de River, como para no entrar en ningún tipo de inconveniente. No posteó nada a través de sus redes sociales en relación a que Gallardo no lo iba a tener en cuenta. La realidad es que Aliendro se comportó como un señor y al negarse a cobrar los 6 meses que le quedaban de vínculo, River le dio la libertad de acción, es decir, le rescindió el contrato en cuestión y ha firmado ahora su nuevo vínculo con Vélez. Podría ser, es cierto, rival directo de River en la Conmebol Libertadores, teniendo en cuenta que los dos equipos la están jugando, más allá de que únicamente podrían enfrentarse en la final, teniendo en cuenta que están en lados del cuadro totalmente opuestos. Y en lo que respecta al torneo clausura, se van a ver las caras por la fecha número 16, la última jornada de la fase regular del certamen, en el José María Amalfitani, cuando uno cree que River ya va a tener la clasificación asegurada a los octavos de final de este campeonato local. Pero por lo pronto, yo creo que no quedan más que palabras de agradecimientos para con Aliendro. Es un futbolista que llegó a River sin bastantes luces y la realidad es que terminó rindiendo a la medida. Es cierto que en el último tiempo no pudo estar a la altura, pero nos dejó un primer semestre del 2023 donde River fue campeón de la mano de Martín de Michelis con un rendimiento inigualable, un partido de local ante Fluminense en aquella fase de grupos de la Copa que fue excepcional, jugando como mediocampista central ante la ausencia de volantes defensivos para ese cotejo que si River no lo hubiera ganado no hubiera pasado de ronda en la Copa. Y también nos deja en el 2024 aquel recordado gol frente a Estudiantes en la final por la Supercopa Argentina. Después es cierto que tuvo 2
lesiones prolongadas que no le permitieron tener continuidad. Si hubiera llegado a River en vez de con 30 años, con 25 o 26, seguramente hubiéramos tenido mucho más de aliento con la casaca del conjunto de Núñez. Así que por lo pronto rescindió su contrato con River y hace un par de horas nada más firmó su nuevo vínculo con el conjunto de Liniers. Y el que no pudo todavía sellar su salida de River es Santiago Simón. River acaba de rechazar una oferta del Elche de España. El equipo europeo había ofertado un préstamo con opción de compra por el mediocampista, otro de los jugadores que se encuentra entrenando en el River Camp de Seiza, apartado del plantel. Sin embargo, desde la dirigencia del más grande ya le han comunicado que su representante que únicamente lo dejan salir por una venta definitiva, o por lo menos que el equipo que lo quiera ofrezca quizás un dinero por una parte del pase, teniendo en cuenta que Simón es el más joven de todos los jugadores que se encuentran entrenando apartados en el River Camp, porque después recordemos está Manuel Lanzini, está Matías Craneviter, se encuentra Matías Rojas, que son todos jugadores con los que River no va a contar, pero que no le serviría de nada hoy por hoy al más grande quedarse con porcentajes de la ficha de esos futbolistas, porque la realidad es que de cara al futuro no creo que tengan un nuevo traspaso. Cuando Craneviter y Lanzini se vayan de River, se van a ir y no van a volver y no van a ser transferidos por una suma importante a otro equipo. En el caso de Simón, más allá de que el último año y medio sobre todo ha sido muy pero muy malo, supongamos que el Elche termina ofertando 2 millones de euros por el 50% del pase. River se quedaría con la mitad de la ficha y en caso de que después el Elche lo venda a otro conjunto europeo, como Simón tiene tan solo 24 años, ahí podría el más grande recibir nuevamente un monto no tan importante, pero sí algo bueno en cuanto a lo económico como para nuevamente tener ingresos por el futbolista. Sin embargo, como hasta ahora la única propuesta que ha llegado ha sido, como dije recién, por una cesión con opción de compra, desde el lado de River la han rechazado. Por lo pronto, el monto que espera aproximadamente recibir el más grande para transferir a Simón es de alrededor de 4 millones de dólares. Por eso, como ejemplo, puse recién 50% del pase, 2 millones de la moneda estadounidense. Veremos si en el transcurso de la semana que viene llega un ofrecimiento interesante. De los jugadores que se están entrenando apartados, es el que más posibilidades tiene de salir producto de una venta bastante buena en ese sentido, más allá de que no van a ser muchos millones de dólares para River, teniendo en cuenta su juventud y que seguramente alguien creerá que es un futbolista recuperable. Lo más probable es que en definitiva alguien quiera adquirirlo, pero River se está haciendo respetar. El jugador tiene contrato hasta finales del 2026, todavía le quedan 18 meses de vínculo, por lo que desde la dirigencia del Millonario se pueden poner firmes a la hora de negociar, más allá de que seguramente si no se va en este mercado quedará 6 meses colgado y en enero sí será más complicado porque ahí estará más cerca de irse libre con el pase en su poder. Y vamos ahora a hablar del probable 11 que estaría parando Marcelo Gallardo el próximo sábado frente a Instituto. Como mencioné al principio de este video, desde las 21 horas el conjunto de Núñez estará visitando el Mario Alberto Kempes de Córdoba para enfrentarse a la Gloria, que en la primera fecha derrotó como visitante 1-0 a Gimnasia y que también estará en búsqueda, al igual que el Millonario, de su segundo triunfo en este torneo clausura. En la primera fecha River le salió casi todo redondo, teniendo en cuenta que ganó, además del primer partido, y no ganaron ninguno de los equipos con los que va a competir mano a mano a la hora de clasificar de manera directa a la Copa Libertadores por la tabla anual, porque Central empató con Godoy Cruz, porque Argentinos y Boca empataron entre sí y porque Independiente igualó ante Sarmiento. River fue el único de los de arriba que sumó de a 3, por lo que un nuevo triunfo en esta segunda jornada lo acercaría cada vez más. Es cierto que todavía van a faltar 14 encuentros posteriormente y a River le va a comenzar no solamente la doble sino la triple competencia, por eso es clave sumar ahora, cuando únicamente seguís jugando un torneo. Por lo pronto, en lo que respecta al 11, de no mediar inconvenientes y tanto en el entrenamiento de hoy jueves como en el de mañana viernes, los futbolistas se encuentran óptimos físicamente, que todos terminaron bien luego del duelo ante Platense, la idea de Gallardo es repetir el mismo equipo. Después veremos con el correr de la semana que viene, ya con vistas a San Lorenzo, si con Driussi recuperado y con las llegadas de Quintero, Portillo y Galarza, ahí se puede llegar a cambiar o modificar la alineación oficial. Pero por lo pronto los juveniles seguirían siendo titulares, estoy hablando de Subiabre y Lencina. Juan Cruz Mesa no fue convocado para la reserva, por lo que uno supone que volverá a estar en el banquillo en el duelo en Córdoba,
Córdoba y después básicamente es lo mismo. Es cierto que la mayoría piensa que River a lo mejor tendría que modificar un poco la mitad de la cancha, pero por lo pronto el 11 sería con Franco Armani en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Gonzalo Montiel como lateral por la derecha, la pareja de centrales Lucas Martínez Cuarta y Pablo Díaz y Marcos Acuña como marcador de punta por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha Enzo Pérez de volante central, a sus costados más tirado a la derecha Kevin Castaño y un poco más del lado izquierdo estará Santiago Lencina y adelante por derecha jugará Ian Subiabre, por izquierda Facundo Colidio y la referencia de área, más allá de que no se mete entre los centrales, sino que sale constantemente para juntarse con el resto de sus compañeros, el flamante y hasta ahora único refuerzo en sumar minutos Maximiliano Salas. Cada uno de estos partidos, antes de que lleguen los nuevos jugadores y antes de que se recuperen los otros futbolistas, es clave para aquellos que se están disputando el lugar como titular. Porque si quieren asegurarse y mantener su lugar justamente en el 11, deberán rendir muy bien. La mayoría contra Platense estuvo a la altura, deberán hacerlo así también en este duelo ante Instituto. Y como ya he mencionado al pasar en este video, los hinchas de River estarán presenciando en vivo lo que será el duelo frente a Instituto el próximo sábado en Córdoba. Como el conjunto del interior del país se va a mudar de estadio, porque no va a jugar en Alta Córdoba, que es donde normalmente hace de local y donde justamente recibió a River las 2 veces en las cuales se enfrentaron cuando el más grande tuvo que visitarlo desde el regreso de Instituto a Primera. Como se jugará en el Kempes, el hincha del Millonario podrá ya presenciar el partido. 10.000 simpatizantes del más grande estarán viendo el encuentro y podrán observar a los dirigidos por Marcelo Gallardo. Esto le posibilitará a Instituto tener una recaudación económica más que interesante, teniendo en cuenta que obviamente en su estadio, y más allá de que se está hablando de la vuelta de los visitantes y que de cara a las próximas jornadas podría haber alguna prueba en ciertos estadios, acá estamos hablando particularmente de algo que normalmente sucede. Cuando los equipos cordobeses se mudan de sus escenarios habituales y juegan en el Kempes, o cuando sucede también con otros equipos en otras provincias, por ejemplo, Independiente Rivadavia de Mendoza se mudó al Malvinas Argentinas para jugar frente a River en la segunda mitad del año pasado, salió de su estadio y ahora sucederá lo mismo con Instituto. De las 2 oportunidades que se enfrentaron en Córdoba, jugaron en Alta Córdoba, valga la redundancia, y River se impuso en las 2 oportunidades. Primero 3-1 con 3 goles de Colidio y después en la segunda mitad del año pasado fue 3-2 en un encuentro donde el Piti Martínez ingresó en el segundo tiempo y le metió una asistencia bárbara justamente a Colidio, que en los 2 partidos en los cuales se enfrentó Instituto metió 4 goles, es el máximo goleador de los que enfrentaron a la gloria de los futbolistas que actualmente tiene el plantel del más grande y justamente será, como dije recién, titular en el duelo del sábado. Pero por lo pronto en esta parte del video vuelvo a recalcar que los simpatizantes del más grande podrán presenciar este partido y hay que hacer hincapié porque no sé puntualmente en cuántos compromisos que River juegue por el torneo clausura se van a poder ir a ver duelos de visitante, porque después es cierto que ahora voy a estar hablando también del partido de Copa Argentina, donde obviamente los hinchas del más grande podrán ir a ver ese encuentro. También están los duelos de visitante por Copa Libertadores, donde River sí o sí entrega, así como entradas a los equipos que vienen de los otros países de Sudamérica para ser visitantes en el Monumental. También recibirá el más grande entradas para ir a jugar tanto contra Libertad en Paraguay como en las fases posteriores si es que el equipo avanza, pero en lo que respecta al torneo clausura no se sabe cuántas veces se podrá ir de visitante, por lo que esta oportunidad es única para el hincha, sobre todo que está viviendo en Córdoba. Y por último en este video ya podemos confirmar que hay fecha para el duelo entre River y San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Hace unas semanas la AFA se había comunicado con los equipos que todavía no habían disputado su respectivo encuentro por esta instancia del torneo, que básicamente eran 4 nada más, River y San Martín de Tucumán, y Boca y Atlético Tucumán, que es el otro duelo que se va a estar jugando durante la semana que viene, para decirles que sí o sí tenían que disputar sus respectivos compromisos por esta instancia del certamen antes del 31 de julio. Sin embargo, y como no se encontró un espacio oportuno en el calendario antes de esa fecha, se decidió que como no va a haber torneo clausura en el fin de semana del 2 de agosto, justamente ese día sábado va a ser la fecha óptima para que River y el conjunto del interior del país se enfrenten por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único Madre de Ciudades. Todavía no se informó el horario, pero seguramente sea a las 21 horas, como sucede normalmente con los duelos por Copa Argentina, ni tampoco se brindó información acerca de la venta de entrada. Lo más seguro es que en el transcurrir
partir de la semana que viene se termine de confirmar al 100% cómo los hinchas de River podrán adquirir sus localidades para presenciar ese encuentro, teniendo en cuenta que como está muy cerca de donde normalmente juega local San Martín, porque Tucumán queda muy cerca de Santiago del Estero, no va a haber únicamente hinchas del más grande presenciando ese encuentro. Se esperan una multitud de simpatizantes del equipo de Tucumán para justamente ver este partido por Copa Argentina. Se verán las caras para definir un lugar en los octavos de final del torneo, donde ya espera Unión de Santa Fe, después de superar a Rosario Central por penales en los 16avos de final. Luego, si se dan los resultados, en cuarto podría haber un enfrentamiento que seguramente será muy esperado por todos. Si River le gana a San Martín de Tucumán y posteriormente a Unión, y Racing hace lo propio contra Riestra en octavos, en cuarto de final el Millonario y la Academia se estarían viendo las caras, posiblemente en la única oportunidad en la que podrían estar enfrentándose en este 2025, porque después en el torneo clausura no se enfrentan en la fase regular, habría que esperar a las instancias decisivas a partido único. En la Copa Libertadores solo podrían verse las caras en la final. Sin embargo, si todo se da como estaría previsto, en el sentido de que los equipos grandes triunfen en sus respectivos encuentros, no hay que subestimar igual a los rivales, en cuartos de final River se estará enfrentando a Racing. Aún así, la primera parada, repito, sábado 2 de agosto en el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero, por los 16avos de final de la Copa Argentina, River contra San Martín de Tucumán. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Quintero ya está en el país, se hizo la revisión médica correspondiente y estamos a la espera de que se confirme como refuerzo de River. No estará para enfrentar a Instituto, teniendo en cuenta que Gallardo planea repetir el mismo 11 que jugó en la primera jornada ante Platense, pero para el duelo del 27 de julio ante San Lorenzo, el mediocampista colombiano ya estaría a disposición. Además, River preguntó por Nicolás Dubersarsky, un volante central que hoy está en el Austin Football Club de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el muñeco está analizando la posibilidad de incorporar un mediocampista defensivo en este mercado. Aliendro ya rescindió su vínculo y es nuevo jugador de Vélez, mientras que se rechazó una oferta del Elche de España por Santiago Simón. La misma era por una cesión, mientras que River pretende venderlo en aproximadamente $4 millones de manera definitiva. Se confirmó además que River y San Martín de Tucumán, por los 16avos de final de la Copa Argentina, se verán las caras el sábado 2 de agosto en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.